Correspondiente al 1 de abril 2020. Vamos a orar antes de comenzar este culto. Inclinemos nuestros rostros para orar en este momento. Oremos al Señor. Querido Dios que estás en los cielos, queremos dejar en tus manos, Señor, este culto de oración dedicado para orar, para estudiar, para dar testimonio de los milagros que hace, Señor, en nuestras vidas. Pedimos tu bendición en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si hay alguno que quiera hacer algún pedido de oración, lo puede hacer por la página, puede escribir ahí, lo podemos hacer lectura de su pedido de oración y tenerlo en cuenta para poder orar por esto. Hoy es el momento de poder decir al Señor que bendiga la bendición de Dios para nosotros. Si hay alguna persona que quiera hacerlo, puede hacer mención de su pedido de oración o quizá algún agradecimiento que quisiera que mencionemos. Aprovecho de mencionar, yo quería pedir a Dios especialmente que pueda bendecir a su iglesia. En general, hoy día a la mañana recibí una noticia no muy grata. Falleció justamente un hombre de Dios que justamente le gustaban las comunicaciones. Él trabajaba en la radio Nuevo Tiempo en Santiago. Hace unos años atrás, cuando trabajaba en Santiago, tuve el privilegio de ir me invitaban a ir a hacer unas predicaciones, me acuerdo, y tuve el privilegio de estar con él, el hermano Juvenal Rogel, y hoy día a las 5:30 falleció. Dejó una familia prácticamente triste, seguramente, porque la partida de un ser querido es doloroso. Así que pido oración por la familia, ese es mi pedido, por aquellos familiares, aquellos seres queridos que han perdido algún familiar. Debe ser difícil poder tener esta situación, enfrentar. Como ser humano quizá no estamos preparados para perder a un ser querido. Sabemos que en la vida nos toca por las consecuencias del pecado, pero cuando uno toca enfrentar, uno nunca va a estar preparado completamente. No sé si hay alguien más que quiere pedir. Aquí veo un pedido aquí. Dice Ingrid Muñoz, justamente pide agradecer a Dios por su cuidado, pedir por la salud de mi mamita y pedir por mi hermana Pauli. ¿Ya? Vamos a orar por Paulina y por Fresia, ¿ya? Hermana Fresia, que justamente pidamos oración por la salud de ellos, ¿ya? No sé si hay alguien más que quiera pedir o agradecer al Señor, si lo puede hacer también. También quiero mencionar justamente estamos en un plan de oración especial, nosotros como misión. Ayer nos tocó ayunar, justamente, el día de ayuno, el 31 de marzo, y Dios dirija este proyecto de oración, 40 días de oración. Ahora todos los días hay un horario de oración, a las 6 de la mañana justamente comienza el horario de oración. Y qué tan hermoso es poder orar, pedir al Señor para que el Espíritu Santo en primer lugar esté en nuestra vida, esté en nuestra familia, esté en nuestra iglesia, esté con los amigos que no conocen al Señor. Y también, bueno, aquí hay un pedido que quiero mencionar a nuestro hermano Gonzalo Leiva, es pedir oración por las transmisiones que vienen de Semana Santa. Gracias por la petición de nuestro hermano Gonzalo también. Creo que es una petición muy importante. No sabemos cuántas personas van a ser alcanzadas, pero Dios las sabe. Y nosotros podemos ser instrumentos para poder invitar, animar a esa persona a ver la transmisión que la iglesia local va a hacer. La gracia de Dios, hay iglesias que van a transmitir en nuestro distrito. Y animar y orar por la transmisión que va a hacer aquí en la iglesia Las Rosas. Nuestro hermano Gonzalo va a estar predicando aquí. Nuestro hermano Juan Solís con nuestro hermano Pedro Pérez va a estar predicando en Belloto 2000, en la filial. También, si Dios permite, en el Sol van a querer hacer transmisiones. Y queremos, si Dios permite, las Américas con Belloto Norte, ver si podemos hacer una transmisión con ellos. Yo ya conversé con los hermanos de las Américas. Ahora vamos a ver si la misma transmisión lo podemos pasar a los hermanos de Belloto Norte. Así que orar por toda la iglesia también de Belloto Sur, por venir, ya, que Dios dirija también esos lugares. Aquí también hay un pedido que pide oración por Anita Sotomayor. Oremos por ella
para que Dios pueda dirigir su vida seguramente, su salud. También dice por la obra misionera en Limache, ¿ya? Nuestra hermana Inés Graciela Silva, nuestra hermana que era de Las Rosas justamente, está ahora ella participando en Limache. Dice, pido también por un trabajo para mi esposo. Bueno, oremos por nuestro hermano Juan Olivares, ¿ya? Para que el hermano Juan Olivares pueda alcanzar la bendición de Dios tener un trabajo. Y también dice acá, pedir por un matrimonio. Ellos se llaman Cristian y Marcela. Hace pedido nuestra hermana Elizabeth Paulina Muñoz Méndez. Pido oración por un matrimonio que se llaman Cristian y Marcela. También hay otro pedido que hay un saludo justamente, el saludo al pastor Joel desde Rancagua, ¿ya? Así que le damos saludos también, nosotros le devolvemos el saludo, que Dios la bendiga. Bueno, veo aquí el último dice acá, Lea Raquel González, ¿ya? Es de la iglesia de Campo Verde. Saludos para Lea Raquel González, mi prima. Así que dice acá, agradezco a Dios por sus cuidados y por su salud de mi familia. Pido para ayudarnos a estar unidos a nuestro Señor Jesucristo, por la iglesia del Señor, que no nos separemos de Él. Bien, si no sé si hay algún último pedido o agradecimiento, y vamos a orar para que Dios pueda escuchar estas peticiones. Y si usted no alcanzó ahora en este momento, lo puede hacer en su momento, y después lo vamos a leer después cuando avancemos con el culto. Aquí mandan saludos desde Coquimbo, ¿ya? Saludamos a nuestra hermana Francia Parada Andrade, ¿ya? Saludo ahí al matrimonio Campos Parada, ¿ya? El pastor Felipe con su esposa Francia, que Dios le bendiga a ellos también. Vamos a orar por estas peticiones, ¿les parece? Vamos a orar por estas peticiones, ¿ya? Los agradecimientos. Ahí como estamos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Señor Dios, estamos aquí, Señor, delante tuyo, en primer lugar, clamando por el Espíritu Santo en nuestras vidas, clamando por el Espíritu Santo en nuestras familias, clamando por el Espíritu Santo en nuestros seres queridos que no te conocen. Clamamos, Señor, por el Espíritu Santo por nuestra iglesia, por nuestros líderes, por los profesionales de salud, y queremos pedirte en forma muy especial que tú puedas derramar tu Espíritu Santo por los pedidos que se han hecho ahora en este momento. Pedimos, Señor, por nuestra hermana Graciela, Inés Graciela, que pidió por su esposo trabajo, Señor, Juan Olivares. Pedimos también que tú bendiga a la familia de Marcela y Cristian, Señor, para que tú puedas estar con ellos como matrimonio, Señor. También puedas bendecir la salud de la hermana Fresia, como también pueda estar con Paulina. Pedimos también por la petición de Raquel, Señor, de allá de Campo Verde, por su esposo, por su familia, por sus seres queridos. Pedimos por nuestra hermana Ana Sotomayor. Y también pedimos especialmente también por las transmisiones de Semana Santa. Dirige la vida de los predicadores de este distrito, como de toda nuestra misión y de todo Chile. Tú puedas tocar corazones. Hay personas que quizá van a hacer la oportunidad para acercarse a ti, corazones que van a estar dispuestos a recibir el mensaje tuyo, Señor. Pedimos tu bendición en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí se agregó un pedido más. Andrés Leiva Díaz dice, pido oración por nuestros adultos mayores, que Dios los proteja en estos tiempos complejos. ¿Ya? Hacemos esa petición también para que Dios pueda cuidar a los adultos mayores, es cierto, tan complejo en estas situaciones, así que pidamos por ellos en este momento. Bien, vamos a avanzar un poquito en este momento, vamos a estudiar la escritura, después vamos a leer quizás viendo los pedidos de oración, agradecimientos que ustedes pueden hacerlo en el camino, los vamos a ir leyendo después, así que vamos a estudiar hoy día el juicio investigador. Un tema que generalmente no mucho estudiamos todos los días, pero escuchamos del tema, hemos escuchado predicaciones de eso también. En el conflicto de los siglos, el capítulo 29 habla del juicio investigador. Y dice que la ley de Dios es la regla para los que van a ser probados, los caracteres. Si ustedes me acompañan en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, vamos a estudiar ahí un poquito sobre la escritura. La escritura nos va a hablar sobre justamente la importancia de la ley de Dios y en especial cuál es el objetivo de la ley de Dios.
El sábado estuvimos hablando algo muy importante que era la conversión. Cuán importante es la conversión. Pero hoy día estamos estudiando justamente el juicio investigador. Y uno dirá, ¿tendrá importancia para nuestro tiempo el juicio investigador? Y es muy importante justamente porque el juicio investigador es un tema que como adventistas, como cristianos, debemos entender y comprender. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. Dice la Escritura: la conclusión de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Qué interesante que habla de juicio, pero la palabra juicio se menciona en el versículo 14, pero antes en el versículo 13 habla de los mandamientos de Dios. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres van a ser probados, por las cuales los caracteres de los hijos de Dios van a ser llevados a juicio. Y si me acompañan en Santiago, capítulo 2, versículo 12, el apóstol Santiago nos explica la importancia también de esto. Si vamos del Antiguo, vamos al Nuevo Testamento, y en Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago 2, versículo 12. ¿Lo encontraron? Si lo encontraron, me acompañan. Aquí la Escritura dice: así hablad y haced como lo habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Lo llama el apóstol Santiago la ley de la libertad. Por lo tanto hay un juicio, y en ese juicio hay una ley. Y esa ley es la que nos va a juzgar a nosotros como hijos del Señor. No podemos librarnos de esa ley. Por lo tanto, tenemos que aceptarla, y como hablamos del día sábado, tenemos que amar la ley de Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a buscar 1 de Pedro 4:17. Y también menciona que alguien va a empezar el juicio. ¿Quién va a comenzar el primero el juicio? El apóstol Pedro menciona que el primero que va a comenzar el juicio investigador, vamos a ver qué nos dice la Escritura, ¿ya? 1 de Pedro 4:17. Y dice la palabra del Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Dios? Aquí hay un llamado de Dios para nosotros en primer lugar. Dios dice que tiene un tiempo para comenzar el juicio. ¿Por quién? Por la casa de Dios. O sea, Dios va a comenzar el juicio con nosotros. Y también dice la Escritura que si comienza con nosotros, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen el Evangelio de Dios? Esa es la pregunta vital. Hay dos pedidos más que quiero mencionar antes de pasar al tema. Vamos a ir estudiando justamente, ¿ya? Hay dos pedidos justamente. Pido por mi familia de parte de nuestra hermana Beatriz González Sánchez. Pido por mi familia que entreguen sus vidas a Jesús. Y pido por mi hijo Andrés de parte de Fresia Méndez, nuestra hermana Fresia Méndez Díaz también. Por Andrés, ¿ya? Que Dios pueda dirigir la vida de Andrés también. Bien, vamos a avanzar la Escritura porque hay libros que menciona la Escritura que van a ser abiertos. Y si ustedes me acompañan, en primer lugar, menciona la Escritura de que hay varios libros que nosotros vamos a estudiar. El primer libro vamos a buscar Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Es el libro más conocido porque todos lo hemos escuchado, lo hemos leído quizás, y generalmente cuando uno escucha un bautismo se menciona en el libro de la vida, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en el Apocalipsis 20:12? Dice la Escritura: y vi
que los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vemos aquí que la palabra de Dios a través del apóstol Juan en Apocalipsis menciona de que hay libros abiertos, pero en ese libro abierto también menciona un libro que fue abierto, y ese libro se llama el libro de la vida. Pero en ese libro de la vida están escritos justamente los que fueron juzgados de los muertos, también por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Vamos a estudiar más sobre este libro de la vida. Vamos a buscar Lucas, capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, versículo 20. Lucas 10, versículo 20. Dice la Escritura en Lucas 10:20, pero no regocijéis de que los espíritus se os someten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén por eso. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios quiere que nosotros nos regocijemos, que estemos contentos como cristianos, pero que estemos contentos que nuestros nombres, como dice aquí la Escritura, estén escritos en los cielos. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo en la carta a la iglesia a los filipenses escribe justamente esta carta. Y en Filipenses 4:3 menciona lo siguiente. Y también habla del regocijo, de la alegría que debiera tener un cristiano. Dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres ¿dónde están escritos? En el libro de la vida. Amén por eso, ¿no? Dios quiere que estemos escritos en nuestro nombre en el libro de la vida, porque es tan importante eso, es que tú seas un colaborador del Señor. Y por eso Pablo menciona que Clemente y algunos colaboradores míos, dice, están escritos en el libro de la vida. Vamos a buscar Daniel 12:1. Daniel también menciona justamente el libro de la vida. Si ustedes me acompañan aquí en Daniel, ustedes saben que estudiamos Daniel en este trimestre que pasó. Ahora estamos estudiando cómo interpretar la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Estamos en otro trimestre, pero igual siempre vamos a estar estudiando Daniel. Siempre es bueno estudiar y recordar al profeta Daniel. Y el profeta Daniel dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, y desde que existen las naciones, pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hayan escrito en el libro. Dios nos hace la invitación porque Dios quiere que nosotros estemos en ese libro de la vida. El Espíritu, lo decía en el Conflicto de los Siglos, dice que los que contienen los nombres de todos son aquellos los que alguna vez entraron al servicio de Dios. Dios quiere que todos estemos en su servicio y todos estemos escritos en el libro de la vida. ¿Será que tú todavía no estás escrito en el libro de la vida? Hoy es el día que el Señor te está llamando a ti para que seas parte de ese movimiento que trabaja para servir al Señor. También está el libro de memoria. Y uno dice, ¿qué es ese libro? Vamos a buscar en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Uno generalmente se acuerda de Malaquías cuando habla de los diezmos y las ofrendas. Uno lee siempre, robará al hombre a Dios, y siempre nos acordamos de las bendiciones que Dios va a abrir cuando derramemos al Señor, le entreguemos a Dios nuestro corazón, y el Señor dice que abrirá la ventana de los cielos. Pero no solamente Malaquías habla de eso. Aquí en Malaquías, capítulo 3, versículo 16, habla de algo muy importante también. Y es la diferencia entre el justo y el malo.
Dice en el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de recuerdo delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios menciona a través del profeta Malaquías que hay un libro que de memoria, y ese libro va a ser escrito tus acciones, tu derecho a servir a Dios, el poder ser un siervo del Señor, el poder ser un hijo de Dios. Dios quiere que tú seas parte de este movimiento de servir a Dios hoy día. Vamos a buscar también Nehemías, el profeta Nehemías también, un mensajero de Dios. Nehemías eran aquellos tiempos hombres de Dios. Por lo tanto, Nehemías también en su tiempo manifestó, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras en Nehemías capítulo 13, versículo 14. Nehemías capítulo 13, versículo 14. Y ¿saben qué? El profeta Nehemías rogó al Señor, clamó al Señor, porque a él en su corazón dice que él estaba tan afligido, con tanto dolor, que él manifestó esto que dice acá en el versículo 14, justamente del capítulo 13 de Nehemías. Pero veamos lo que dice en el versículo 8, antes de entender el versículo 14. Dice el versículo 8, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías y fue de la cámara. Él estaba en una situación bien extrema del profeta Nehemías y que se encuentra con esta situación. Pero en el versículo 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres dice, no borres, ¿qué cosa? Dice el Señor, mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías anhelaba en su corazón, rogó para que Dios no le borrara del libro de memoria. Y vamos al otro texto que está en Salmos 56, versículo 8. ¿Ya? Vamos a Salmos, también menciona el libro de memoria. Y qué mejor que un hombre escribió los Salmos. Sabemos que el rey David fue inspirado por Dios. Y en Salmos 56, 8, ¿quién mejor que él que manifestar sus inquietudes, su confianza a Dios? Dice el título, oración de confianza. Salmo 16, 8 dice, mis huidas tú has notado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas contadas en tu libro? Qué interesante ver acá que el rey David manifestaba la preocupación de que su nombre en ese libro de memoria pudiera estar ahí. Dios quiere que nosotros tengamos un libro de memoria, nuestras historias sean realmente de milagros, de acciones de fe. Después del libro de memoria y el libro de la vida viene algo muy importante, que es justamente el libro de pecados, que no generalmente no se escucha mucho de eso, pero hay un libro de pecados. Y si ustedes me acompañan en Eclesiastés, un poquito más allá después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, vamos a volver a recordar justamente lo que dice las Escrituras en este versículo. Eclesiastés 12, 14. Voy a agregar también la petición mientras ustedes buscan Eclesiastés 12, 14. Dice aquí nuestra hermana Fresia Méndez Díaz, pido por los hermanos y hermanas, en especial por Liliana Méndez Díaz y su familia, ellas son de Las Condes. Oramos entonces por nuestra hermana Liliana y su familia, ¿ya? Ahí en Santiago justamente. También pedimos aquí el pedido de nuestra hermana Connie Isidora Iturrieta. Queremos pedir por ella también, dice acá, hola, quiero pedir por mi vida espiritual y también quiero pedir para que seamos un ejemplo para nuestras familias. Dios escuche tu petición, Connie, ¿ya? Vamos a leer entonces Eclesiastés 12, 14. Y dice la Escritura, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Qué interesante, a veces uno dice, nadie me ve. Nadie sabe lo que estoy haciendo. Y uno quizás a escondidas cree que nadie lo ve. Pero Dios dice que va a traer a la luz
toda obra sea buena o sea mala. Por lo tanto, hay un libro que va a estar escrito ahí, los pecados que nosotros cometemos. Vamos a Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 36 y versículo 37. San Mateo capítulo 12, versículo 36 y versículo 37. San Mateo 12, 36 y 37. Y dice la Escritura: y yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Qué fuerte lo que dice acá Mateo en la Escritura, ¿no? Nuestra palabra ociosa. ¿Cuántas veces quizás nuestras palabras son ociosas? Decimos palabras que no corresponden, herir a una persona, no corresponden quizás manifestar de otra persona, o quizás palabras que un cristiano no debiera decir. ¿Será que esas palabras son palabras de ánimo, de aliento también? ¿O son palabras de condenación? A veces nosotros podemos animar o desalentar a una persona. Vamos a buscar 1 Corintios 4:5. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios menciona justamente también el libro de pecados. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice la siguiente palabra de Dios. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, al cual sacará a la luz también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Me acuerdo de un amigo, crecimos juntos en la iglesia, desde cuna, infante, primario, intermediario, estudiamos en el colegio adventista juntos. Me acuerdo que estudiamos juntos en Asunción. Y resulta de que un día su mamá manifestó a mi madre, le contó de que este hermano la hacía sufrir. En la iglesia él era un buen líder, un líder que cantaba, que alababa a Dios con el arpa, pero resulta que en su casa era otra persona. Cuando falleció este hombre de un ataque al corazón, la esposa de este hombre dijo, la hermana, o sea, hermana de iglesia, dijo a mi mamá, le mencionó de que no estaba tan triste, porque ese hombre lo había hecho sufrir toda su vida de matrimonio. Por lo tanto, para algunos quizás ese hombre era un hombre de Dios, pero para Dios, Dios sabía qué vida tenía este hombre. Nosotros delante de Dios podemos engañar a las personas, podemos decir, no, o sea, podemos decir, oye, qué bueno, estamos haciendo bien, pero delante de Dios no podemos engañarlo a Él, porque Él conoce nuestro corazón, Él es el que escudriña nuestras vidas. Vamos a buscar al profeta Isaías, capítulo 65, versículo 6 y versículo 7. El profeta Isaías menciona justamente una profecía. Isaías 65, versículo 6 y versículo 7. Amén por la palabra de Dios, y dice lo siguiente: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por la iniquidad de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré el pago de sus obras pasadas y se lo pondré en su seno. Hasta ahí vemos que hay libros, el libro de memoria, el libro de la vida, el libro de pecado, pero tengo una noticia muy importante. Tenemos un abogado, que va también parte del juicio investigador. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, un versículo que hemos leído muchas veces, pero en este momento toma mucha importancia, porque este abogado, que es Jesús, quiere interceder por ti. Quiere que tú puedas recibir el perdón de Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, y dice lo siguiente: hijitos míos, os escribo estas cosas
para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén por eso. Tenemos un abogado que quiere defendernos. Y en ese tribunal, Él quiere ser nuestro intercesor. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 24, porque en el juicio investigador hay un santuario. Hay un lugar muy importante que menciona justamente en Hebreos 9, 24. ¿Qué está haciendo en este momento Cristo, nuestro sumo sacerdote? Hebreos 9, 24 dice: porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, si en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y si me acompañan a Hebreos 7:25, vuelve a confirmar lo que leímos recién. 7:25, y dice la Escritura: por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios, a través de su palabra, menciona que debemos confiar en que hay un abogado. Y ese abogado es también nuestro sumo sacerdote en este momento. Y Él está intercediendo por ti y por mí. Quiero que leamos una cita del Espíritu de Profecía antes de ir a la parte final, a la conclusión. Lo tengo aquí el libro, voy a tomarlo. No lo quise ponerlo acá porque si no se iba a hacer mucho ruido. Así que, y no había más espacio. Así que, dice aquí: a medida que los libros de registro, esto está en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 29, ¿ya? Dice: a medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él, empezando con los que vivieron primero en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Amén. Todos vamos a ser juzgados por aquel abogado que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es alegría para nosotros, debiera serlo. Dice: cada nombre es mencionado. Ahí va a ser tu nombre, mi nombre, Joel Ruiz González. No sé, algún nombre por ahí va a mencionar tu nombre. Y dice: cada uno cuidadosamente investigado. Y habrá nombres que serán aceptados y nombres rechazados. Cuando alguien tenga en los libros de registro pecados de los cuales no se arrepintió y no fueron perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y el registro de sus buenas obras será borrado del libro de memoria de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, ninguna de las justicias que hizo les serán tenidas en cuenta. Y aquí viene el llamado para nosotros. Quiero leer, antes de leer algunos últimos versículos de la Biblia: a todos los que les hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y por medio de la fe reclamen la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se le ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo, y su carácter está en armonía con la ley de Dios. Y sus pecados serán borrados, y ellos mismos serán considerados dignos de la vida eterna. Amén por eso, ¿no? Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios quiere mencionar esto. Quisiera que combinemos con algunos versículos que están en la Biblia y vamos a buscar Marcos 13:33. Marcos 13:33. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en algunos textos que el Señor menciona aquí? Marcos 13, versículo 33. Dice la Escritura: estad atentos, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Amén por esa palabra. En primer lugar, Dios nos llama a estar atentos. ¿Estamos atentos a lo que está pasando hoy día en el mundo? ¿Estamos atentos a que las señales del tiempo al fin se están cumpliendo? Y segundo, dice acá en el versículo: velad y orad.
Dios nos invita a orar. Dios nos invita a poder ponernos en las manos del Señor, porque no sabemos el tiempo señalado. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. El último libro de la Biblia menciona también a través del apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, que fue inspirado por Dios. ¿Ya? Apocalipsis 3, versículo 3. Y dice la escritura en este libro: recuerda pues cómo has recibido y oíste, y sigue guardándolo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no conoces de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. Si Jesús hubiera dicho la hora y el día que ha de venir, ¿estaríamos preparándonos como ahora? ¿Estaríamos esperando como es ahora? ¿O conociendo nuestra naturaleza como somos como ser humano? Cuando nos dicen a tal hora hay un evento, hay un programa, ¿qué hacemos con nosotros como ser humano? Va a haber la iglesia, vamos a prepararnos. Ya a las 9:30 comienza la escuela sabática. Tenemos que ir para allá. O no, ahora no tenemos que ir a la iglesia porque tenemos que estar en la casa. Pero aún así uno dice en la casa, no, si ahora a las 9:30 vamos a la transmisión de la iglesia de las Rosas, de la iglesia tanto, de aquí que allá. Pero resulta de que tenemos que prepararnos con tiempo, porque Dios quiere que nosotros estemos a tiempo para escuchar su palabra. También vamos a buscar Apocalipsis 22, 11 y 12. 22, 11 y 12. Y este es uno de los versículos que siempre lo hemos leído y siempre lo hemos escuchado. Pero ahora toma su importancia porque Dios quiere que la justicia de Cristo sea el que nos mueva a nuestros corazones y es el que nos llame a nosotros a arrepentirnos. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 11 y 12? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mira que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso muy importante el juicio investigador. En este momento tenemos que orar al Señor, velar para que nosotros estemos a cuentas con Dios. Mateo 24, 39. Mateo 24, 39. Generalmente Mateo 24 leemos cuando habla de las señales del tiempo del fin. ¿Qué nos dice Mateo 24, 39? La escritura justamente menciona de las señales del tiempo del fin. Y en el versículo 39 dice lo siguiente: y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Será que no nos daremos cuenta de la segunda venida de Cristo? ¿Será que estamos viviendo hoy día en la frialdad, en la tibieza, que no nos damos cuenta del tiempo que vivimos? Vamos a buscar el penúltimo versículo de esta reunión de oración. En Marcos 13, capítulo 13, versículo 35 y versículo 36. Marcos 13, versículo 35 y versículo 36. Y dice: por tanto velad, porque no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o de madrugada. No sea que venga de repente y os encuentre durmiendo. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Estamos durmiendo? ¿Estamos atentos? ¿Estamos velando? ¿Estamos orando? Y vamos al último versículo de esta reunión de oración, en Daniel 5, versículo 27. Con este versículo terminamos el mensaje de hoy día, el mensaje que el Señor nos ha transmitido a nuestras vidas y a nuestros corazones. Daniel 5, 27. Dice las Escrituras: Tekel. ¿Se acuerdan cuando empezó el ángel a escribir ahí? En su mano apareció en la pared justamente. Imagínense que en este momento apareciera una mano y aquí empezara a escribir todo lo que le escribió Daniel. Nos asustaríamos y diría: oye, pero esto es vivo, es real. Y de repente pase esto, uno diría: no puede ser. Imagínense la reacción del rey Belsasar cuando vio esa mano que empezó a escribir. Y en la última parte de esa, una de la interpretación, le dice aquí en el versículo 27, Tekel significa ha sido pesado en balance
y fuiste hallado falto de peso. O sea, ¿qué significa eso? De que su vida ha sido enjuiciado y no ha tenido la posibilidad porque no ha aceptado a Jesús en su vida y en su corazón. ¿Será que vamos a perder nuestra salvación porque no queremos aceptar al Señor en nuestro corazón? Dios quiere salvar a toda la humanidad y por eso la Biblia es de salvación. Cristo murió en la cruz. Cristo está en el cielo en este momento, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú y yo estamos siendo investigados. Pero Él está como abogado para defendernos, para decir, este es mi hijo. Pero para eso tenemos que aceptarlo a Él como nuestro abogado. ¿Será que tú no quieres aceptar a Jesús como tu abogado? Qué interesante. Si hay un juicio y Él se ofrece como abogado. A veces hay tribunales donde dice, oye, y pagar a un abogado es carísimo. Pero Él te ofrece como abogado gratuitamente. Él te dice, yo quiero ser tu abogado. Pero la pregunta no es si Él te quiera defender. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a que Él te defienda? ¿Tú estás dispuesto a que la justicia de Cristo te ayude a poder enfrentar este mundo donde hay luchas, hay dificultades? Pero Cristo quiere ser la justicia en tu vida. Él quiere guiar tu vida hacia un caminar mejor. Por lo tanto, hoy día el Señor nos invita a que velemos y oremos. Y para culminar el culto, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios para que el Señor esté con nosotros y sea Él el que esté con nosotros día tras día. Oremos al Señor en este momento. Querido Dios que estás en los cielos, estamos aquí en tus manos. Estamos aquí, Señor, reconociendo de que tú eres Dios Todopoderoso. Gracias por ese juicio investigador que nos da un tiempo para darnos cuenta de qué vida llevamos, Señor, como cristianos. No estemos durmiendo, Señor, por favor. Por favor, que estemos a cuentas contigo. Si hay algún pecado oculto, si hay algo que no hemos confesado, si hay algo que necesitamos arreglar contigo, si tú conoces nuestro corazón, que lo sabes, que tenemos que mejorar, seamos humildes ante ti, Señor, y nos arrepintamos y volvamos ante ti para que podamos entregar en tus manos, Señor. Pedimos por nuestras vidas, pedimos también por tu iglesia, por aquellos hermanos que están necesitando de tu ayuda, Señor. Y pedimos también para que tú dirijas nuestra vida y en especial pedimos, Señor, por los días que se nos vienen. Pedimos por Semana Santa, para que tu Espíritu Santo use a cada predicador, a cada transmisión que se va a hacer, para que aquella persona que necesite la justicia de Cristo, que necesita el perdón de Dios, pueda recibir en esa semana el mensaje tuyo. Pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, queridos amigos y hermanos. Ha sido un gusto poder compartir el mensaje de Dios. Si Dios permite, el próximo sábado 4 de abril, tenemos la transmisión en la mañana y en la tarde, comenzando Semana Santa. Queremos invitarlo a que usted ore, participe, invite justamente la página para que usted, ese amigo o ese hermano que necesite ver ese mensaje, tú lo puedas transmitir. Que Dios te bendiga grandemente, mis hermanos y amigos.